Hola familia Super, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien. Pues estamos en nuestro segundo libro de Crónicas. Recordemos que todo esto pues ya lo leímos en los libros de Reyes, pero bueno, ahora es que en otro contexto, ¿verdad? Pero sí es importante leerlo porque bueno, también está dentro de la Biblia que necesitamos leer, o nuestra meta este año es leer toda la Biblia completa, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo, es 16 de mayo. Entonces vamos a la lectura del día de hoy. Dice, Abiam, rey de Judá. Abiam comenzó a reinar cuando Jeroboam tenía ya 18 años de gobernar Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibea. Y también hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam eligió para la batalla a 400,000 soldados de los más valientes. Por su parte, Jeroboam eligió para la batalla a 800,000 valientes soldados. Cuando estaban a punto de comenzar la batalla, Abiam subió a la parte más alta de Semaraim, que está en la montaña de Efraín, y gritó: Jeroboam, soldados de Israel, escúchenme. ¿Acaso no recuerdan que Dios hizo un pacto con David y sus descendientes y les prometió que ellos reinarían sobre Israel por siempre? Sin embargo, tú, Jeroboam, que no eras más que un sirviente de Salomón y te pusiste en su contra, te has rodeado de un grupo de malvados, buenos para nada. Son los mismos que mal aconsejaron a Roboam, el hijo de Salomón, y como él era muy joven e indeciso, no pudo enfrentarse a ellos. Dios reina en Israel por medio de los descendientes de David, pero ahora ustedes creen que podrán vencer a nuestro Dios. Confíen en que son muchísimos y creen que los ayudarán sus dioses. Esos toros de oro que Jeroboam les hizo, ¿creen que podrán vencer a nuestro Dios? Además, ustedes han expulsado a los sacerdotes y a sus ayudantes, y a los cuales Dios había elegido, y han nombrado a sus propios sacerdotes. Se están comportando como los pueblos que no reconocen al Dios verdadero. Nombran como sacerdote de esos dioses falsos a cualquier fulano que traigan como ofrenda un ternero o 7 carneros. Nosotros, al contrario, adoramos a nuestro Dios y no lo hemos traicionado. Nuestros sacerdotes son los descendientes de Aarón y sus ayudantes son de la tribu de Leví, a quienes Dios eligió para que le sirvieran. Tal y como Dios lo mandó, cada mañana y cada tarde ellos le presentan sacrificios e incienso. Todas las tardes van a la mesa que había sido preparada para la adoración y colocan en ella el pan ofrecido a Dios y encienden las lámparas del candelabro de oro. Nada de esto hacen ustedes. Yo les advierto que nuestro capitán es Dios y que sus sacerdotes están listos para tocar sus trompetas y dar la señal de guerra. Ustedes no podrán ganarnos, así que les aconsejo no pelear contra el Dios de sus antepasados. Mientras Abiam hablaba, Jeroboam envió una parte de su ejército para que atacaran por detrás al ejército de Abiam. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los iban a atacar por frente y por atrás, le rogaron a Dios que los ayudara. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el ejército de Judá lanzó el grito de guerra, Dios permitió que Abiam y sus hombres derrotaran a Jeroboam. Todo el ejército de Jeroboam salió huyendo de los hombres de Judá, quienes los persiguieron. Los de Judá lograron matar a 500,000 de los mejores soldados de Jeroboam y recuperaron las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, junto con las aldeas que las rodean. Ese día el ejército de Judá obtuvo una gran victoria porque confiaron en el Dios de sus antepasados. Por el contrario, los de Jeroboam sufrieron una gran derrota. Mientras Abiam fue rey, Jeroboam nunca recobró su poder. Un día Dios mandó a Jeroboam y Dios hirió a Jeroboam y murió. Por su parte, Abiam llegó a ser muy poderoso, tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abiam y sus acciones y sus palabras están escritos en el comentario del profeta Iddo. Asa, rey de Judá. Cuando Abiam miró
Cuando Abía murió, lo enterraron en la ciudad de David. Asá su hijo reinó en su lugar, y en esa época Dios le permitió al pueblo disfrutar de 10 años de paz. Asá obedeció a Dios en todo y mandó quitar de todas las ciudades de Judá los pequeños templos de las colinas en los que el pueblo adoraba a dioses falsos. Hizo pedazos los ídolos y las imágenes de la diosa Astarte. Además, le ordenó a toda la gente de Judá que adorara al Dios de sus antepasados y que siempre obedecieran su ley. Asá aprovechó que había paz y le dijo al pueblo: Dios nos permitió estar en paz con nuestros antepasados, pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos, y ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas y torres y puertas con buenos seguros. Y el pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Guerra de Asá contra Será. Tiempo después, Será, que era de Etiopía, le declaró la guerra a Judá al frente de un ejército muy numeroso y de 300 carros de combate. Llegó hasta Meresá, muy cerca de Jerusalén. Aunque Asá tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas 300,000 soldados de la tribu de Judá y 280,000 de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Asá decidió enfrentarse a Será y a su ejército y colocó a sus hombres en posición para la batalla en el valle de Cefetá, que está muy cerca de Meresá. Luego oró a Dios diciendo: Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y librarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Y efectivamente Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Será y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Gerar y los mataron a todos sin dejar un solo etíope vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. Al ver esto, la gente de los poblados cercanos a Gerar tuvo muchísimo miedo de Dios, y el ejército de Judá se aprovechó de esto, pues para quitarles a esa gente sus abundantes riquezas. Atacaron también a los campamentos donde habían ganado y se apoderaron de muchísimas ovejas y camellos. Finalmente volvieron a Jerusalén. Asá es fiel a Dios. El Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Odén, un mensaje para el rey Asá, el cual decía: Tú, Asá, y ustedes, tribus de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que le enseñasen al rey, le enseñasen su ley. En esos días Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias. Por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerras entre los pueblos y entre las ciudades nadie estaba tranquilo. Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios. Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo: si ustedes le son fieles, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Sean valientes, no dejen de obedecer a Dios, y Él les dará su recompensa. Cuando Asá escuchó al profeta, tuvo el valor de destruir los horribles ídolos que había en todo el territorio de Judá y de Benjamín y en las ciudades que había conquistado en las montañas de Efraín. Al mismo tiempo, reparó el altar de Dios que estaba al frente a la entrada del templo. Después Asá mandó llamar a toda la gente de las tribus de Judá y de Benjamín, y como en su territorio vivían muchos de las tribus de Efraín, de Manasés y de Simeón, también ellos respondieron al llamado del rey. Estos se habían unido a Asá porque se dieron cuenta de que Dios lo estaba ayudando en todo. El mes de Siván del año 15 del reinado de Asá, llegaron todos a Jerusalén, y ese día le ofrendaron a Dios 700 reses y 7,000 ovejas que antes le habían quitado a sus enemigos. Fue entonces cuando hicieron un pacto y juraron en voz alta que con toda sinceridad se esforzarían en obedecer solamente al Dios de sus antepasados. También prometieron que quien no lo
no lo hiciera sería condenado a muerte, sin importar su edad o sexo. Cuando terminaron el juramento, todo el pueblo de Judá se llenó de alegría. Festejaron con gritos y de gozo y música de trompetas y cuernos, pues Dios los había aceptado. Y como Dios vio que el pueblo había sido sincero, los bendijo y les permitió vivir en paz con todos los pueblos vecinos. Asa le quitó a su abuela Macá su autoridad de reina madre, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. El rey Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no todos los pequeños templos de las colinas se destruyeron, Asa fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó al templo todos los objetos de oro y plata que tanto él como su padre le había prometido a Dios, y no hubo guerras hasta el año 35 del reinado de Asa. Guerra entre Asa y Baasá. Pero al año siguiente, Baasá, el rey de Israel, fue a atacar a Asa, rey de Judá, y lo primero que hizo fue conquistar la ciudad de Ramá. Enseguida comenzó a convertir esa ciudad en una fortaleza y puso en ella soldados, porque desde allí podían impedir que cualquiera entrara o saliera del territorio gobernado por Asa. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que vivía en la ciudad de Damasco. Además le envió este mensaje: hagamos un pacto tú y yo, como lo hicieron tu padre y el mío. Yo te envío plata y oro a cambio de que rompas el pacto que hiciste con Baasá, para que deje de atacarme. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así conquistó las ciudades de Lión, Dan, Abel-Maim y todas las ciudades de Neftalí en las que se almacenaban alimentos. Cuando el rey Baasá se enteró de esto, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asa le ordenó a todos los de Judá que se llevaran las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificar las ciudades de Ramá, y con ese material el rey Asa fortaleció las ciudades de Gebá y Mizpah. Los pecados de Asa. Pero en esos días el profeta Ananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así: nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, y a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Al oír esto, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel. También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. Muerte de Asa. La historia de Asa, de principio a fin, está escrita en el libro de la historia de los reyes de Judá y de Israel. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. En el año 41 de su reinado, Asa murió. Lo pusieron sobre una camilla con toda clase de perfumes. Luego encendieron en su honor una gran hoguera y lo enterraron en la tumba que él mismo había mandado hacer en la ciudad de David, donde estaban enterrados sus antepasados. Josafat, rey de Judá. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat. Su Dios ayudó a Josafat porque se comportó como antes lo había hecho David, su antepasado. Josafat no adoró a las imágenes del dios Baal. Además tuvo el valor de quitar de todo el territorio de Judá los pequeños templos de las colinas que se usaban para adorar ídolos, y destruyó las imágenes de la diosa Astarte. Josafat obedeció a Dios al igual que su padre, pues no siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Por el contrario, cuando llevaba 3 años de gobernar, envió a los oficiales más importantes de su reino a enseñar la ley de Dios a todo el pueblo. Y ellos lo hicieron. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando acerca del libro de la ley. Estos son los nombres de los oficiales que envió el rey: Ben-Ail,
Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías. Con ellos iban los siguientes ayudantes de los sacerdotes: Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías. También los acompañaban los sacerdotes Elisamá y Joram. En respuesta, Dios le permitió al rey Josafat tener bajo su control a todo su reino y logró fortalecer las ciudades para resistir cualquier ataque de Israel. El rey puso jefes del ejército y tropas en todo el territorio de Judá y en sus ciudades fortificadas y en las ciudades de Asá que habían conquistado en el territorio de Efraín. Además, toda la gente de Judá le hacía regalos. Por eso Josafat llegó a ser muy rico y estimado. Y como todos los países vecinos de Judá le tenían miedo a Dios, no se atrevían a pelear contra Josafat. Por el contrario, para estar en paz con Josafat, algunos de los filisteos le llevaban plata y otros regalos. De la misma manera, los árabes le llevaron 7,700 carneros y la misma cantidad de chivos. Josafat se hacía cada vez más poderoso, construyó en el territorio de Judá fortalezas y ciudades para almacenar alimentos y llegó a poseer muchas propiedades de las ciudades de Judá. Además, tenía en Jerusalén una guardia de soldados muy valientes. Esta es la lista de los jefes de esos soldados de acuerdo a la tribu a la que pertenecían. De la tribu de Judá, Adná, jefe principal de 300,000 soldados. Jonatán, jefe de 280,000 soldados. Amasías, hijo de Sicrí, que servía voluntariamente a Dios, jefe de 200,000 soldados. De la tribu de Benjamín, Eliadá, jefe de 200,000 soldados armados con arcos y escudos. Josabat, jefe de 180,000 hombres listos para la guerra. Todos estos hombres estaban bajo las órdenes del rey, al igual que los valientes soldados que el rey había enviado a proteger las fortalezas y ciudades por todo el territorio de Judá. Y bien, esa es nuestra lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sigamos en esta hermosa disciplina. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.